¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi informe de esta semana. Hoy quiero hablar de periodismo. Y quiero hablar de periodismo sobre todo al hilo de la decisión este pasado jueves de la mesa del Congreso de los Diputados en España de retirar la acreditación de periodista a dos profesionales de la información, Vito Quiles y Bertrán Endongo, los dos de dos, según diría el gobierno, pseudomedios, aunque la definición de pseudomedio por parte del actual gobierno de coalición es muy amplia, lo abarca todo lo que sea crítico y no acepte sin rechistar sus imposiciones políticas y las exigencias del poder. Todos, incluso un periódico con tanta trayectoria como el ABC, medios como la COPE, medios como Telemadrid, todo ha sido acusado por parte del gobierno de ser pseudomedio, ¿no? Pero el caso es que es muy alarmante el hecho de que en una profesión que no está colegiada, que no tiene unos parámetros neutrales aceptados por todo el cuerpo periodístico, se deje en manos de la mesa del Congreso de los Diputados, es decir, de políticos, cargos electos, pero políticos, la decisión de quién es periodista y quién no es periodista. Y esto es realmente gravísimo, muy grave, mucho más grave de lo que en este momento sospechan aquellos que han facilitado este veto y aquellos periodistas, muchos compañeros de profesión, que aplauden la medida. Tengo que decir que yo nunca he sido cronista parlamentario, no sé cómo es la realidad de informar desde el Congreso de los Diputados en España, pero imagino que no será muy diferente a cómo es informar desde aquí en el Capitolio, informar como he hecho desde México, Brasil, Oriente Próximo, etcétera, etcétera. Es acercarse a los políticos y es hacer preguntas incómodas o preguntas para averiguar información que nos es oculta o para forzar a los políticos y a los gobernantes a que den información que hasta ese momento no se sabe y que puede ayudar a la ciudadanía a tomar decisiones con todos los hechos a su alcance. Eso es crucial para la democracia. Hay muchos compañeros, muchos también en los medios en los que trabajo, que consideran que esta medida es adecuada. Hay compañeros en todos los medios que consideran que alguien como Quiles o como Endongo, de estado de alarma y de periodista digital, no merecen estar en los pasillos del Congreso preguntando, para ellos acosando, es lo que muchos de ellos dicen, ¿no? Pues porque los dos han decidido no acatar las normas de decoro consensuadas por los propios periodistas. Es decir, van a zonas a las que los periodistas no se han adentrado, siguen a los políticos a zonas en las que tampoco han querido estar los periodistas antes, hacen preguntas más directas sobre temas que no tengan que ver solo con la actividad parlamentaria, sino también con casos de corrupción, apoyos políticos, relaciones hasta entonces no sabidas y demás. Cada uno tiene su estilo. Está claro que hay muchos periodistas como yo que trabajamos en cabeceras que son mucho más grandes que nosotros. Cabeceras como el periódico ABC, como el diario El Mundo, como el diario El País, como la cadena COPE, como la cadena SER, que tienen una enorme tradición de cubrir foros políticos, en los que hay unas reglas establecidas, unos códigos de conducta que se interiorizan. Está claro que en muchas ocasiones, y eso lo he visto, los periodistas además cubren al presidente del gobierno, cubren el parlamento y entre ellos mismos toman la decisión de quién va a preguntar primero, quién toma la pregunta, se pacta con los portavoces de los políticos quién va a hacer cada pregunta o estos lo deciden con input también de los periodistas. Hay gente como Quiles o como Ndongo y como otros que no pasan por ahí, que van por libre y que deciden llevar preguntas muy incómodas, a veces muy ásperas, a veces formuladas de forma provocadora, es su estilo, hasta lugares donde la prensa tradicional no se ha adentrado antes. Hacen las cosas de forma diferente. Yo no me conduciría así. Yo no perseguiría a un político hasta el bar en el que está para hacerle una pregunta sobre corrupción, pero es una pregunta lícita. Yo he visto a Aquiles hacer preguntas que periodistas deberían haber hecho, como por ejemplo, ¿hay algo que haga arrepentirse de lo que tenga que arrepentirse la mujer del presidente del gobierno imputada? Por ejemplo, que se deberían haber preguntado.
hay elementos dentro del Congreso de los Diputados, en partidos que apoyan al gobierno, que tengan dudas de seguir apoyándole tras lo que se ha revelado en los pasados días de determinados ministros, de los más feministas, contratando a prostitutas y tomando drogas con ellas en plena pandemia y consiguiendo salvoconductos para que estas prostitutas pudieran ir a verles, ¿no? Todo esto además revelado por otros medios que el gobierno nos ha ido diciendo a lo largo de los años que son pseudomedios. Pero en el momento en el que el político, el gobernante, tenga la potestad de decidir quién es periodista y quién no es periodista y quién entra y quién no entra, ahí la batalla se ha perdido. Ahí ya se deja en manos de alguien que no es un cuerpo elegido por los periodistas la decisión de quién entra y quién no entra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cambie el gobierno y si tienen mayoría en la mesa del Congreso, Vox y el PP, ¿se va a tener que prohibir la entrada de otros activistas? Activistas que desde hace años son abanderados de causas políticas, claramente, pero que cuentan con el apoyo del resto de compañeros y que además fingen conducirse con neutralidad y con honestidad. No voy a nombrar a nadie, no voy a decir el nombre de ninguna cabecera porque siempre me meto en líos, pero está claro de quién hablo, ¿no? Yo durante muchísimo tiempo he trabajado en medios, y mi intención es hacerlo siempre así, en que la opinión y la información van cada una por un lado, en que la línea editorial se marca desde consejos que deciden hacia dónde tiene que tender un periódico, más conservador, más liberal, más de izquierda, y esto sucede en todos los grandes medios que han forjado la democracia en nuestro país, junto con el cambio político. Ocurre en el ABC, ocurre en El Mundo, ocurre en El País, ocurre en la cadena SER, ocurre en la cadena COPE, etcétera, etcétera. Ocurre en casi todos los medios de gran prestigio. Pero eso no quiere decir que yo tenga que imponer a todos los medios a que actúen así. Y está claro que en las preguntas de Quiles y en las preguntas de Ndongo, como de otros, va implícita una postura crítica ante los políticos tras los que van. Pero ¿cómo se diferencia esto de programas satíricos que pudieron entrar al Congreso y que pudieron perseguir a políticos hasta la puerta de su casa, como Caiga con Caiga, lo de Wyoming, etcétera, etcétera? Todo. Yo he visto estos programas y me han divertido mucho persiguiendo a Esperanza Aguirre, haciendo pensar que era tonta. ¿Os acordáis? Sí, Esperanza Aguirre, que no sabe nada, que se ha inventado que Saramago era un nombre y apellido. Creo que era falso, por cierto. Perseguir a Rita Barberá hasta la puerta de su casa preguntándole que quién era su novia, cuando ya no era alcaldesa, por cierto. Perseguir a Álvarez del Manzano, perseguir a Ana Botella, sí. Todos del PP, se les perseguía desde un medio que se identificaba abiertamente con las izquierdas. Nos encantaba, nos divertía, a muchos. Y ahora tenemos a gente que también tiene este tono satírico, socarrón, más agresivo, claramente, pero por ahí ya no pasamos. Esto es el fascismo, esto es el final del periodismo, ¿no? Pues no es así. Y no debería ser así. Y además aquí en Estados Unidos lo hemos visto de una forma similar. Se puso el grito en el cielo en el momento en que la Casa Blanca, hace un año, decidió que ya no serían los periodistas los que nos organizaríamos para ver los turnos de entrada a hablar con Trump. Trump es incontrolable. Y aunque su equipo de prensa decida que solo van a entrar 6, él sale, empieza a dar preguntas y le podemos preguntar todos. Las cosas no han cambiado. Porque Trump no quiere que cambien, él depende de los medios. Pero fue una muy mala noticia cuando la Casa Blanca decidió vetar a AP. O cuando decidió vetar a periodistas del Washington Post, del New York Times, por lo que habían escrito. No duró, por cierto, hoy en día entran. Los periodistas de AP, los del Washington Post, la de la CNN, entran todos. Y hablan todos con Trump, ¿no? Pero aquello fue condenado unánimemente. Entonces, si tú tienes un gobierno de izquierdas que decide que Quiles y Ndongo ya no van a entrar al Congreso y que no tienen el derecho de acceder acreditados por medios que están registrados como medios y que son vehículos de información, con opinión o con lo que sea, ¿qué pasa cuando haya un gobierno de signo político contrario como sucedió aquí en Estados Unidos? ¿Y qué pasaría si el presidente en este momento en Estados Unidos fuera más un Biden que no se entera de lo que está sucediendo y que tampoco tiene una relación ninguna con la prensa? Y no Trump, que al final pues acaba hablando hasta con el que pasa por allí. Son malos tiempos para el ejercicio del periodismo. Y son malos tiempos porque este gobierno se ha encargado de que todo aquello que le venía mal fuera un apoyo directo al PP, a Vox, a la extrema derecha y a todo lo demás. Han estado desprestigiando, atacando, sin tregua, a periodistas que simplemente han revelado cosas que se han demostrado ciertas. Publica el libro Ketty Garat, un libro magnífico que recomiendo a todo el mundo y que sufrió una campaña de desprestigio brutal, brutal, por parte del gobierno por revelar lo que ahora todos sabemos,
que el exministro Ábalos tenía orgías con prostitutas. Y nos dijeron que aquello era un atentado contra el honor del ministro. Salieron a apoyarle los de Podemos y todos los demás. Hay un ejercicio de periodismo. Lo que está revelando El Español, lo que se revela en Horizonte, lo que revelamos en ABC, lo que revelan en El Mundo, lo que se revela en OK Diario. Todo esto ha sido tachado de pseudoperiodismo por parte del gobierno. Así que si ahora se les da el poder a ellos en una profesión no colegiada de decidir quién entra, quién sale del Congreso, pues claro, es lo que sucede. Y esto me lleva al otro escándalo de la semana. Esos ataques del presidente del Real Madrid a dos compañeros del ABC, porque él considera que no tendrían que escribir, considera que son antimadridistas. Yo, la verdad, no sé nada de fútbol. Cualquier cosa que vaya a decir yo del Real Madrid y de fútbol va a ser una tontería. Desde luego sé mucho menos que ellos. Pero claro, tener que pedirle a alguien que sea madridista y que sea, no sé, florentinista, imagino que eso será algo, para que escriba del Real Madrid es como, no sé, pedirle a alguien que sea forofo de Trump para escribir de Trump o fan de Pedro Sánchez para escribir del gobierno español. Las cosas no funcionan así. Así que identificar a Cañizares y a Fuente Álamo desde esa rueda de prensa con esos ataques y decir que se va a dar de baja del ABC. El ABC es un periódico libre, independiente y puede publicar a quien quiera. Y puede que te guste más o menos su línea editorial y los artículos que se publican, pero eso no quiere decir que desde una institución con un seguimiento tan masivo dentro y fuera de España se pueda proceder a señalar con impunidad a estos compañeros. Yo he opinado de esto en redes, me he metido en unos berenjenales tremendos, me han atacado por todos los sitios. Desde luego, nunca había sufrido tantos insultos y tantas críticas por gente como con esto del Real Madrid. Y eso que me han venido de pro, anti-Trump, pro, anti-Sánchez, etcétera, etcétera. Así que, bueno, me parece que es una muestra más de la degradación del oficio de periodista. Y esto, para mí, es muy importante. Vuelvo a lo del principio. El periodismo, porque así se decidió en democracia en España, tras la caída del franquismo, no es una profesión colegiada. No se requiere el título de periodista para ejercer la profesión. De hecho, os puedo decir que los mejores periodistas a los que conozco no estudiaron periodismo, estudiaron otra cosa. Ahí va Carlos Herrera, Federico Jiménez Los Santos, etcétera, etcétera. Grandes titanes de la comunicación que no necesitaron ese título. Mejor, para aquellos que sean jóvenes y me sigan y estén todavía estudiando, optar por historia, derecho, economía, lo que sea. Yo estudié comunicación audiovisual porque no había periodismo en la pública en España entonces y la verdad, sinceramente, me lo podría haber ahorrado. Luego hice un máster en periodismo y tampoco necesitaba ese carné para ejercer el oficio. Ha habido grandes periodistas en los medios en los que he trabajado, como el ABC, como El País, como la COPE, que pues, han salido de las universidades con títulos hasta de ingeniero y han sido excelentes periodistas, todos ellos. Pero el hecho de que no sea una profesión colegiada implica que cualquiera puede ejercerla si trabaja para un medio. Y así es. No es como médico, que tienes que hacer un MIR y tienes que tener, pues, lógicamente, tienes que tener un título y saber lo que estás haciendo. La vida del paciente depende de ti. Bueno, pues la vida de la democracia española, como de muchas otras, depende de que haya un periodismo independiente. Sea cómodo o incómodo, sea agresivo o no lo sea, pase por las imposiciones del resto de compañeros o no. Os cuento una anécdota. Vino Pedro Sánchez en plena pandemia a Nueva York. Fui a cubrir la visita y me sorprendió bastante. Había compañeros a los que pues, yo había trabajado con ellos en El País, había también compañeros de otros medios, yo estaba ahí en representación del ABC. Y bueno, pues se siguió a Pedro Sánchez y se aceptó que parte de la visita de Pedro Sánchez fuera lo que se llamaba cobertura institucional. Yo me rascaba la cabeza, ¿qué es la cobertura institucional? Y el resto de compañeros me dijeron, no, se trata de que va solo el cámara y gente de Moncloa. Impensable. Yo no lo hubiera aceptado. Si yo hubiera ido con el séquito que va con el presidente, hubiera dicho, bueno, me parece muy bien, pero dinos dónde es porque, aunque no nos dejéis entrar, vamos a ir ahí a la puerta a ver qué está pasando. Con Trump pasa eso, por cierto. Después, cuando el presidente del gobierno fue a visitar, creo que la sede del ICEX o de inversiones en Nueva York, se dieron turnos para ver quién le preguntaba. Y la gente de Moncloa daba la palabra. Tú y tú, tres. Yo no hubiera aceptado eso. Lo acepté porque no quería tampoco montar un lío, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esto de que se haga un sorteo, que se decida, que ahí cualquiera que vaya, pues que intente hacer la pregunta, como hacemos aquí con Trump? Saltas, levantas la mano y a veces te toma la pregunta y a veces no. Pero es que lo otro es un filtro
que, bueno, puede que se decida así por los compañeros, pero no todos tienen que pasar por él. Y si Quiles o Endongo quieren ir y poner el micro y preguntarle a Begoña Gómez, pues a mí me parece lícito que lo hagan. Y después, de repente, Sánchez en esa visita dijo, bueno, y ahora pasamos al off, en off, sin esperar a que los periodistas que estamos ahí lo aceptáramos. Pues oye, dijo 3 o 4 cosas, ninguna de ellas interesantes, pero yo no acepté previamente ese off, pero me di cuenta que hay usos y costumbres que los periodistas aceptan, pero que no todos tienen que acatar. Y yo creo que estamos viendo cómo hay cierto corporativismo, pero mal entendido. Yo veo bien esto del corporativismo para defender a compañeros que están siendo atacados, pero no para atacar a otros compañeros, sean más o menos incómodos, te caigan mejor o peor, poniéndote del lado del poder, que es lo que está sucediendo en España. En fin, me parece lamentable y me parece muy dramático porque abre precedente. Y yo creo que puede que en unos años miremos para atrás y veamos esto como el paso a una deriva eh, muy llamativa, porque ¿qué pasa ahora si ganan el PP y Vox y de repente en un gobierno de cara a futuro se decide que a quienes se le va a impedir la entrada son otros compañeros de otro signo? Bueno, yo me opondré a ello cuando llegue ese momento y lo denunciaré del mismo modo en que estoy denunciando esto que considero un abuso completo y total. Sé que muchos compañeros no están de acuerdo, muchos de ellos en los medios en los que trabajo, pero bueno, esto es lo bueno que tiene una democracia, que cada uno puede tener una opinión. Pero desde luego yo creo que en los últimos años la independencia del trabajo de periodista se ha puesto en duda, está muy atacada y gracias a Dios que tenemos a compañeros que han resistido, que han aguantado y que han demostrado que a pesar de esos ataques del poder, pienso en Kiati Garat, pienso en Alejandro Entrambas-Aguas, pienso en Javier Chicote Lerena, pienso en muchos que han sido atacados desde el poder y que, bueno, a lo largo de los años han sido reivindicados ampliamente. Así que va por ellos.